¿Te has sentido alguna vez abrumado por el ruido? No hablo del tráfico, hablo del ruido que guardas en tu interior. La ansiedad, el miedo, la irritación, ideas preconcebidas. Se trata de una tormenta mental constante. Hoy vamos a hablar de una llave ancestral para silenciar esa inconveniente tempestad. Es el signo del silencio, un concepto milenario que no trata solo de cerrar el pico, sino de lograr el dominio de tu propia mente. El objetivo es claro, ser dueños de nuestro mundo interior. En los próximos minutos descubrirás por qué esto es fundamental para tu paz y cómo conseguirlo. Empezamos. El silencio es uno de los símbolos más profundos, antiguos y polivalentes dentro de la masonería, trascendiendo todos los grados y rituales. Lejos de ser un concepto accesorio, está intrínsecamente ligado a la iniciación, la disciplina interior, el conocimiento y la completa transformación del ser humano. Su significado es denso y múltiple y puede entenderse en varios niveles, desde el más práctico hasta el más espiritual. En el primer grado, el de aprendiz, el silencio es obligatorio y constituye la primera y más crucial lección que el iniciado debe aprender. No es un mero callar, por obediencia o castigo, sino un ejercicio consciente y fundamental que persigue varios fines. En primer lugar, el aprendiz no está preparado para interpretar o enseñar. Su obligación es abrirse a recibir información por sus sentidos, a observar y a comprender el nuevo mundo simbólico que se le presenta. La sabiduría en este punto opera en función de la recepción. Hablar demasiado es señal de una tendencia en proyectar prejuicios o ideas preconcebidas. El silencio obligatorio del aprendiz le obliga a suspender su inmaduro juicio y a mirar el mundo, y de camino a sí mismo, con ojos nuevos y una mente sin ruido. En segundo lugar, callar es una poderosa forma de vencer el deseo de protagonismo, la necesidad de demostrar un saber que todavía carece de profundidad. Quien aprende a callar la voz del exterior de la vanidad se conoce mejor a sí mismo. En tercer punto, decir que este silencio inicial es, por lo tanto, un rito pedagógico. Enseña al masón que el camino hacia la sabiduría comienza ineludiblemente con la humildad y la introspección. En un plano más simbólico y esotérico, el silencio actúa como el recipiente del conocimiento oculto. Esta interpretación encierra dos grandes vertientes. La primera es la protección de los misterios. Las verdades profundas de la orden no se pueden transmitir con palabras comunes ni deben ser reveladas a quienes no han demostrado estar preparados para comprenderlas y valorarlas. El silencio es un velo que protege los misterios y los preserva de la vulgarización y la incomprensión de los profanos. Y en segundo lugar, compromiso y discreción. El iniciado jura no revelar lo que ha aprendido, visto y escuchado. Este sentido está directamente vinculado a la vieja máxima hermética de las 4 virtudes cardinales del iniciado: saber, querer, osar y callar. En este contexto, callar no es negar el conocimiento, sino custodiarlo y reservarlo solo para aquellos que han recorrido la vía iniciática. El silencio se convierte así en el lenguaje del alma. Lo que se comprende en el retiro y el recogimiento interior suele ser mucho más claro y poderoso que lo que se expresa apresuradamente con palabras. En el corazón de muchas tradiciones iniciáticas, de las que la masonería bebe, el silencio representa el estado interior necesario para la transformación y la transmutación del ser. Solo en el silencio de la mente y el corazón se pueden escuchar, vamos a llamarlas así, las voces más sutiles, la intuición, la conciencia y el logos interno, la razón o palabra divina. Es un estado de quietud que permite la sintonización con frecuencias más elevadas de conciencia. El silencio simboliza el centro del templo interior, el punto inmóvil, alrededor del cual gira toda la actividad mental. Permite que el ruido del mundo profano y las pasiones se disuelvan, facilitando que la luz interior del espíritu emerja y tome el control. En este sentido, el silencio es una herramienta alquímica. ¿Por qué? Callar es el primer paso para desmantelar al viejo hombre y comenzar a transmutarse en un ser nuevo y realmente consciente. Es el útero donde germina el conocimiento y se perfecciona el alma del masón.
Finalmente, el silencio posee un valor práctico y operativo dentro de la logia y en la vida del masón. En el templo masónico, el silencio crea un espacio sagrado de reverencia y concentración, permitiendo que el ritual despliegue su completa eficacia sin interrupciones. Además, recuerda a todos los presentes que las palabras deben ser medidas y cargadas de intención. En un plano personal, quien sabe callar en el momento justo suele inspirar mayor respeto y autoridad. El silencio es poder porque evita el peligro de hablar sin saber, de ser indiscreto o de revelar información que debe permanecer oculta. El verdadero silencio es una disciplina. Implica aprender a callar no solo palabras, sino también pensamientos que no estén en armonía con nuestra meta de superación espiritual. Debemos evitar a toda costa las emociones que nos roban energía, como la irritación, la impaciencia, la angustia y el temor. Para la tradición esotérica, nada exterior debe tener el poder de perturbarte o desviarte de tus propósitos más elevados. ¿Por qué es tan importante esta serenidad? Por 3 razones fundamentales. En primer lugar, lo que realmente importa no son tanto los hechos en sí, como tu actitud emocional y mental frente a ellos. Un segundo punto es que existe una gran verdad. El control que ejerzas sobre los eventos externos es un reflejo del dominio que tienes sobre tu propia mente. Por último, la serenidad es la única condición para que tu luz interior brille como el sol en un cielo despejado. Históricamente, este dominio se ha simbolizado con Harpócrates, el dios egipcio del silencio. Él nos recuerda que el verdadero poder reside en lo que custodiamos dentro de nuestras mentes y corazones, en lugar de lo que proclamamos más allá de las dobles murallas de marfil de nuestras bocas. El dominio de la mente se logra activamente en el silencio, a través de la concentración y la imaginación. La concentración es simple, pero no fácil, es mantener tu pensamiento fijo en un solo ideal, sin desviarte. Mala noticia para los signos tendentes a la dispersión, ya sabéis, los Acuario, Cáncer, Géminis y Aries. Te propongo un ejercicio de imaginación viviente. Elijo una simple flor. No la veas como una estatua, dale vida. Cierra los ojos y acompáñame en este ejercicio mental. Imagina la pequeña semilla, plántala en la tierra. Observa cómo echa raíces, fuertes, en espiral, que se ramifican profundamente. Ahora ve surgir el tierno tallo verde. Brota una yema. Luego pequeñas ramitas con hojitas. Sigue creciendo hasta que en la punta aparece un capullo. Lentamente ese capullo se abre y revela una hermosa flor, una flor roja. Mírala, siéntela, percibe su perfume delicioso en el aire. A través de esta meditación le damos vida al objeto creado, y es un entrenamiento fundamental para aprender a mover la energía de tu mente. Si puedes crear una flor roja con todos los sentidos en tu interior, puedes construir el propósito más elevado en tu vida. Llevemos la meditación un paso más allá. Mira la mesa más cercana. ¿Qué tipo de madera es? Para dominar la mente debemos ver la historia completa del objeto. Retrocede al momento en que era una delicada semilla. Observa el árbol de esa madera, año tras año, creciendo bajo la lluvia, el sol, la nieve. Observa cómo sus raíces penetran la tierra. Mira el momento en que llega el leñador, el golpe de hacha, la caída, el despojo de sus ramas, el tronco cortado en tablones, flotando río abajo en una balsa. Sigue ese tablón hasta el aserradero. Escucha el chirrido de las sierras circulares. Lo cortan, lo secan, lo pulen, lo unen para formar el tablero. Las patas se sacan de los troncos más finos. El mueble se lija, se barniza. Finalmente es entregado a tu hogar. En tan solo un minuto hemos vivido el viaje de un objeto. Al hacer esto, tu mente aprende la ley de la transformación y conecta el origen, el pensamiento, con el resultado, la manifestación. El verdadero dominio se logra con un silencio auténtico, uno que rechaza las imitaciones. No nos referimos al silencio del indiferente, del orgulloso o del miedoso. El silencio auténtico es la acción de quien está en paz y se acepta a sí mismo. Cuando dominas tu mente a través del silencio, despliegas tus alas y actúas de acuerdo a tu propio ritmo, enfocando tu voluntad en el bien. Así das el primer paso hacia tu verdadera luz y libertad interior. ¿Realmente estás listo para callar el ruido y escuchar lo que realmente importa? Y hasta aquí este primer vídeo sobre el simbolismo del silencio. En la siguiente entrega hablaremos sobre este poderoso misterio en relación con Carl Jung. No.